Hola arquitecto, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, muy buenos días. De entrada, digamos, ¿cómo entendemos y cómo leemos estos continuos fracasos en el manejo de la seguridad por parte del gobierno en lo que tiene que ver con una raya más al tigre, a lo que tantas veces hemos conversado con usted, la impronta de la improvisación que ha sido la del gobierno? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Un saludo cordial. Sí, muy preocupado porque el mismo día domingo en dos ciudades, las más grandes del país, Quito y Guayaquil, tuvimos dos hechos de violencia pues, absolutamente lamentables. El uno en Guayaquil, una masacre donde fallecen seis personas por parte de un grupo, yo diría ya militar, por lo menos con armas de grueso calibre, un grupo grande pues entra a un lugar y disparan a mansalva y matan seis personas, una nueva masacre en el Guasmo. Ujú. Y la segunda, que es un caso, a mi manera de ver, absolutamente inédito de justicia por la propia mano, que ocurre en el barrio del Comité del Pueblo, en el noreste de la ciudad de Quito, Ujú. donde frente a un robo, un hurto que se produce en este barrio, pues un grupo de personas se exaltan y empiezan a perseguir a la persona que comete este robo, se mete a una casa donde parece que es más que una casa, y ahí hay una justicia por mano propia, ya no en los términos tradicionales de ajusticiar a una persona que se encuentra en un hecho flagrante, sino ya de todo un barrio, todo un conjunto de moradores contra tres casas, donde aparentemente funciona pues una de estas estructuras criminales dentro del barrio. Son Ujú. dos hechos absolutamente lamentables. Tengo entendido y por lo que estaba revisando en una nota que publicó la web de Radio Pichincha, la pastora sería quien lidera una presunta banda que se dedica al expendio de estupefacientes en este popular sector de la ciudad de Quito, en el norte, concretamente. ¿Qué tan efectiva ha resultado la lucha contra la delincuencia en los últimos años? No hablemos únicamente de estos 2 últimos años de gobierno, arquitecto, sino quizás más. Eh, Ayer, mientras comentábamos sobre este acontecimiento, leíamos cómo reportaban el hecho de que muy cerca de donde estaban sucediendo estos eventos habían las oficinas del distrito, una UPC y además uno que pasa ahí, digamos, por Eloy Alfaro se da cuenta de que a la entrada al comité hay un cuartel de la DINAPEN. Entonces, ¿por qué es que fallamos como Estado para controlar el microtráfico y así una serie de eventos que ocurren alrededor de estas actividades ilícitas en el país, no solo en Quito, sino en todo el país? Sí, bueno, en este caso a mí me llamó la atención justamente ayer en uno de los noticiarios de televisión que el comandante del operativo en la zona esta del Comité del Pueblo señalaba que desde el año 2002 ya venía operando este grupo ilegal, este grupo criminal Ujú. en el Comité del Pueblo. Son 21 años, Alexis. ¿Y qué se ha hecho? Ujú. 21 años. O sea, a mí me parece que una declaración de ese tipo lo que hace es revelar la falta de política explícita. Una segunda cosa que a mí me revela claramente es que la inteligencia en el país no funciona, no está operando. Porque yo tuve ayer la oportunidad de conversar con algún dirigente del propio Comité del Pueblo, y él me comenta que, bueno, en este año, y eso ya salió a la luz pública, hubo 5 asesinatos por parte de este mismo grupo. Ujú. ¿Y qué se hizo? Pero no solo eso, sino que en ese lugar se vende, o en esos lugares se expende drogas, se vende armas, se roba, se hurta y se asesina. Entonces, se tiene claramente establecida una situación de ese tipo. Ujú. Las propias personas que fueron sometidas ayer por parte de la policía, el caso de esta pastora, que yo no tenía la menor idea de su existencia, pues ha estado sometida a prisión 13 veces. Así es. La persona que fallece 12 veces.
la otra persona que es sometida a prisión, otro tanto, y la que terminó herida, una de las 4 personas que terminó herida, también había pasado por un recinto carcelario durante 10, 12 veces. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso? Que el sistema carcelario no rehabilita, que el sistema carcelario no reinserta, que la inteligencia no funciona, que la policía llega tarde. Y a mí me da la impresión que esto que acaba de pasar en el caso del Comité del Pueblo, nada raro es que se extienda por toda la ciudad, y no solo por toda la ciudad, sino por todo el país. Recuerdo que en nuestra última charla, justamente se daba en la coyuntura de la designación de los generales Bravo y Moncayo, y le preguntábamos al arquitecto Carrión si era verdad que le habían llamado a él para que se haga cargo de este desastre. Y el arquitecto Carrión decía que sí, que le habían llamado. Hoy hubiera sido usted quizás el que ponía la renuncia, arquitecto. ¿Qué opina con respecto de la designación de Paco Moncayo y su fugaz paso por una consejería que fue creada para él exclusivamente? A ver, él entra en el mes de abril. Estamos mayo, junio, 2 meses y un poquito, pues pudo estar en la administración. Pero a mí francamente ya no me llama la atención, porque el nivel de inestabilidad que ha habido en el sector seguridad, y no solo en el sector seguridad, ha sido francamente notable. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Defensa son 4 ministros, en el caso del Ministerio de Gobierno son 4 ministros, en el caso del Ministerio del Interior, que tiene un poquito más de un año, son 2 ministros. El caso de esta secretaría que se montó también no hace más de un año y medio, tiene 2 secretarios. Se forma esta consejería en abril, como digo, y no llega hasta 3 meses. En el SNAI son 4 o 5 las personas que han estado ahí a la cabeza. En otras palabras, daría la impresión que es una constante esta inestabilidad, y eso pues repercute justamente en el tipo de políticas, porque cuando uno cambia la persona que dirige un área, una institución, etcétera, lo que nos muestra claramente es que hay un cambio de rumbo, y entonces esos cambios de rumbo tan abruptos y en plazos tan cortos, pues los resultados están a la vista, me parece, ¿no? Usted decía hace un momento, refiriéndose al caso específico del Comité del Pueblo, algo que me parece que es sumamente preocupante, porque lo dice además un estudioso de la materia de la seguridad como lo es Fernando Carrión, no lo está diciendo cualquier ciudadano, ¿no? Fernando Carrión está permanentemente desde la academia, desde sus proyectos de investigación, analizando estos temas. Si esta banda liderada por la Pastora opera desde el 2002, nos decía, son 21 años. Antes hubo la UIES, las unidades de inteligencia de la policía que operaban con asistencia de la embajada. Después vino la SENAIN y todo lo que montó en aparatos de inteligencia la Revolución Ciudadana. Después trataron de devolverle los aparatos de inteligencia a la policía, pero, o sea, en manos de cualquier gobierno la inteligencia simplemente no funcionó. Eso es lo que nos está diciendo Fernando Carrión, y eso es sumamente grave. Si el comandante de policía, como usted cita, arquitecto, lo dice, la pregunta es ¿por qué nunca hicieron nada? O si hicieron, ¿por qué fracasaron esos intentos? Bueno, yo creo que esa es la pregunta clave, Alexis. ¿Por qué? Porque esto nos acaba de decir el comandante del operativo, es decir, ellos ya conocían de esto. Cuando él dice 2002, es porque debe tener antecedentes desde el 2002. Entonces, de aquella época para acá, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho en este año con estos 5 asesinatos que también han sido citados por la misma policía? Entonces, aquí me parece que hay un problema muy complejo. Y hay una cosa adicional, Alexis. Y cito también, la empresa encuestadora Market, pues nos señaló que el 8% de las personas cree en la justicia y el 10% cree en la policía. Yo creo que el resultado de lo que vimos el día domingo, de esta justicia por la propia mano, que es un cambio, como decía, cualitativo, es el resultado de que la gente no cree en las instituciones y por lo tanto tiene que empezar a asumir la justicia por propia mano. Y eso es absolutamente lamentable. En otras palabras,
Si esto ocurre desde el 2002, y en este año han matado 5 personas y no se ha hecho nada, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que resolver el problema. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Como pasó el día domingo, con incendios, con asesinatos, con robos, etcétera, etcétera. Ya se sabe que en esas estructuras arquitectónicas, en esas casas, están operando esa organización. Ujú. Ya se sabe. Ahora me gustaría saber, después de lo que acaba de ocurrir, qué va a hacer la policía. Yo tengo entendido que el día de ayer se reunieron en 5 o 6 zonas del barrio, Ujú. la ciudadanía para decidir qué es lo que van a hacer a ellos. Hoy día tengo también una reunión con una persona de ahí, un dirigente del comité, que me va a contar qué es lo que han decidido, incluso para darles mi opinión. Ujú. Pues yo no creo que eso puede quedar en manos de la población. Y yo creo que aquí el municipio de Quito y el gobierno nacional tienen que trabajar de manera mancomunada, porque este es un barrio que tiene ya más de 50 años en Quito, Ujú. que fue una zona de invasión, que se convirtió en barrio, que tiene varias unidades residenciales reconocidas, que tienen dirigencias. Y creo que hoy día tienen que trabajar ahí cada uno en su perspectiva. Ujú. Ahora, yo decía en el comentario, recordando también lo que fue mi comentario por allá 26, 27 de abril, cuando se posesionaba al general Moncayo y al general Bravo, que, y fíjese que tanto a usted como a mí el tiempo nos termina dando la razón, arquitecto. Para mí, ahí podían poner a Rambo o al Capitán América y el resultado iba a ser el mismo que tenemos hoy en día. Si la cabeza no cambia de visión, de perspectiva, si, como lo han denunciado además varios exfuncionarios de este gobierno que también se han ido diciendo, el problema es que yo puedo tener toda la buena voluntad del mundo, pero si no me dan plata para ejecutar, para hacer vías, en este caso, si no me dan plata para dotar de más policías, de patrulleros, de UPC, de por lo menos municiones, chalecos antibalas para que los policías puedan salir a trabajar, usted puede poner ahí al mejor estratega del mundo a manejar la seguridad, pero si la cabeza no quiere entender que hay que hacer cosas, que hay que invertir en la seguridad pública, pues simplemente la cosa no cambia. ¿Usted tiene quizás un criterio diferente a este o coincide con que la austeridad a la que nos ha llevado Guillermo Lasso y su gobierno es la que le tiene al país entregado a la inseguridad y las bandas criminales que evidentemente operan con mejores recursos, mejores armas, mejores vehículos? En la comprensión de los hechos delictivos hay una ecuación muy clara. La evolución propia de la violencia. Y aquí podríamos señalar, por ejemplo, lo que significa estar entre los 2 países productores de coca del mundo, que yo he venido sosteniendo desde hace años esa situación. Y en este caso, Colombia incrementó el año pasado en un 25% su productividad. No el cultivo, sino la productividad por el desarrollo tecnológico. Y en el segundo caso del Perú, Uh-huh. pues duplicó la producción de cocaína. Entonces, aquí hay una dinámica propia de la violencia del narcotráfico. Y por otro lado está cómo se enfrenta a eso. Y efectivamente lo que aquí hubo es una contracción muy grande, no solo en este gobierno, sino en el gobierno pasado también, en términos de el marco institucional, que eran 4 o 5 instituciones, terminó siendo una. Guillermo Lasso, yo creo que tuvo un buen criterio al pasar de Ministerio de Gobierno, que fue la única institución que quedó, a tener Ministerio de Gobierno que se dedique a la policía, Uh-huh. a la política, y el Ministerio del Interior para la seguridad. Pero aquí me Uh-huh. parece que cometió un error, y es que al Ministerio del Interior le convirtió exclusivamente en Ministerio de la Policía y puso policías a manejar eso, Uh-huh. que han terminado contaminados con el problema. Por ejemplo, el caso de Carrillo, que fue el primer ministro. Él había dejado pocos meses antes la Comandancia General de la Policía, y me parece que él nunca entendió la diferencia que hay entre un puesto técnico como es la Comandancia de la Policía con un puesto político que es el Ministerio del Interior. Uh-huh. Y el Ministerio del Interior tenía básicamente una sola dependencia en su interior, la policía. Cuando ahí debería haber estado el sistema carcelario, obviamente la policía también, ahí debía haber estado el SNAI, la cárcel, Uh-huh. ahí debían estar definidas las políticas
de narcotráfico, de género, etcétera, etcétera. Y a eso, Alexis, yo concuerdo absolutamente. Teniendo este marco institucional, hay que meterle recursos económicos. ¿Y por qué esto? Porque hoy día la delincuencia, la violencia, etcétera, tiene un impacto en la economía brutal. Justamente la semana pasada terminé un artículo donde descubrí un dato. En América Latina, producto del lavado, producto de la corrupción, producto del narcotráfico, etcétera, etcétera, América Latina maneja 400.000 millones de dólares por fuera de los mercados legales e ilegales, pero lava en esos mercados legales. ¿Qué significa esto, Alexis? Que si se mueven 400.000 millones de dólares, el municipio de Quito tiene 1.100 millones de dólares de presupuesto. El de Guayaquil, ayer le oí a Aquiles Álvarez, va a bajar el presupuesto para el próximo año en 700 millones, menos de 700 millones de dólares al año. 400.000 millones de dólares. ¿Dónde se lava eso? En el sector inmobiliario. ¿Quién tiene influencia sobre el sector inmobiliario? ¿Estos 400.000 millones de dólares o los 1.200 que tiene el municipio? Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a sincerar ese tipo de cosas. Tenemos una realidad que se nos vino de forma brutal. Yo creo que el Comité del Pueblo hoy día lo que nos ilustra es que esa fue, de acuerdo a lo que se definía en aquella época, en los años 70, como un asentamiento ilegal principalmente por dos determinaciones. Una, porque fue una invasión, es decir, una ruptura de la propiedad, que la propiedad es reconocida legalmente. Se rompe eso, se convierte en ilegal. Y la segunda es que las trayectorias de la planificación urbana que vino desde Europa no reconocía las diferencias que existen en nuestras ciudades. Y eso hizo que esa planificación que llegó desde Europa tenga una ciudad ideal única. Y lo que no estaba dentro de esos postulados era ilegal. Ahí aparecieron las favelas, las villas miserias, los pueblos jóvenes, los barrios periféricos. Entonces, en esa época era ilegal básicamente porque era un asentamiento que había surgido de ruptura de la propiedad y de no tener en cuenta las normas de urbanización y de construcción, que es lo que tenemos hoy día. Si bien puede existir todavía eso, pero creo que ya no, porque ya se convirtieron en barrios, muchos de esos, el caso del Comité del Pueblo también, pero ahora están en manos de una economía urbana ilegal. Todavía no nos damos cuenta, y todavía no nos damos cuenta. Alexis, 400.000 millones de dólares. Tercera vez que digo eso. 4 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Exactamente, exactamente. Y eso es más del doble de lo que significa la inversión extranjera en América Latina, según datos de la CEPAL. Si nosotros no enfrentamos esto desde la perspectiva de la economía, si nosotros no inyectamos recursos económicos, lo que va a seguir ocurriendo es que esa economía se va a ir comiendo la otra economía. Alexis, nosotros sabemos perfectamente bien que el narcotráfico está en la sociedad porque paga mejor, genera mejores empleos, pero tiene ya estructuras criminales, sí, tienen organizaciones sociales. En segundo lugar, está incorporado en los mercados formales, en las empresas formales, porque ¿dónde se lava? Se lava en lo que es legal. El cartel de Sinaloa, Alexis, tiene 3.700 empresas en el mundo. ¿Qué corporación mundial tiene 3.700 empresas? Y en tercer lugar, está en el sector público. Está en la policía, está en las Fuerzas Armadas, no me refiero en términos de institucionalidad como totalidad, pero sí está infiltrado. La justicia ni se diga, la asamblea también, el ejecutivo también. Si nosotros no vemos todo esto, lo que va a seguir ocurriendo es lo que ya está ocurriendo y con un crecimiento absolutamente brutal. Entonces, con esa perspectiva, que además este dato que usted nos da, arquitecto, créame que es realmente revelador. En otras ocasiones usted nos ha compartido cifras que tienen que ver con respecto de la circulación de dinero producto de actividades ilícitas en la economía ecuatoriana, que bordeaba, nos decía, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. 3.500. 3.500 millones de dólares. 400.000 millones de dólares a nivel de América Latina es una barbaridad. ¿Esto qué me demuestra? ¿O qué nos demuestra más bien?
que la lucha, como estaba planteada desde los años 70, desde los 80, 90 y 2000, contra el narcotráfico ha resultado un absoluto fracaso, y lo que ha hecho es que este negocio nada más se vuelva rentable para los capos, ¿no? Además, y para estas organizaciones que operan por fuera de la legalidad, pero que ya vemos han encontrado mecanismos para actuar dentro de los sistemas formales de la economía, de la justicia, de la sociedad. El asunto es, entonces, ¿cómo combatimos? Esto ya no es una cuestión de ir a darse de balazos contra contra los tiguerones y contra los lobos y etcétera. Esto tiene que ir, como usted decía hace un momento, a un proceso de sinceramiento también. Porque además nos estamos dando cuenta de que tenemos economías que son ficciones. ¿Qué hacemos ante eso? Exactamente, son ficciones. Yo creo que ese es el drama. A mí me parece que hay que ir en la línea de lo que Gustavo Petro planteó hace ya serán 3, 4 meses, que le dijo al presidente de México: hagamos una cumbre mundial de cumbre regional de presidentes para definir la política antinarcóticos. Y explícitamente él señaló, cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo, que la política de la guerra a las drogas no ha dado los resultados. Son 54 años de la guerra a las drogas, Alexis. ¿Qué es lo que tenemos? Más muertos. ¿Qué es lo que tenemos? Más drogas en plural. Ahora tenemos el famoso fentanilo, que es una cosa terrorífica. Más gente que se muere por el consumo de las drogas. Y la penetración de estas estructuras criminales prácticamente en todo. Porque esto que estoy diciendo el Ecuador no es una excepción. Eso está pasando prácticamente en toda la región. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Una gran discusión respecto de una política general. Y aquí tendrá que entrar el tema de la legalización. Por ejemplo, Canadá ya tiene legalizado el consumo de marihuana. Todo Canadá. Estados Unidos tiene tiene 37 estados donde está legalizada para el consumo medicinal y 19 medicinal y recreativo. Yo creo que los Estados Unidos va a legalizar en un plazo relativamente corto. México está en la misma línea. Si eso significa, todo Norteamérica habrá legalizado el consumo de la marihuana. 500 millones de personas. Nosotros en el Ecuador estamos discutiendo siquiera eso. En absoluto. No. Y me parece que ya no es una cosa de discutir si sí o si no, sino ver las tendencias. Por ejemplo, nuevamente el caso de Canadá, que es muy interesante. Hay una provincia, que es una de las más grandes de Canadá, que han decidido legalizar todas las drogas para convertirlo en un laboratorio y ver qué es lo que ocurre. Los resultados están siendo fantásticos. La verdad es que son muy interesantes. Como es el caso de Uruguay. El caso de Uruguay también, los resultados son muy interesantes. ¿Por qué no empezamos a discutir eso? ¿Por qué no se plantea una reunión internacional, una reunión, qué sé yo, sudamericana, una reunión latinoamericana, una reunión iberoamericana? El Ecuador preside hoy día los países iberoamericanos. ¿Por qué no plantear una cosa de ese tipo? A mí me parece que eso es lo que corresponde. Arquitecto, se nos va terminando el tiempo, lamentablemente, porque además siempre las charlas con Fernando Carrión son muy interesantes. Una persona que siempre, además, cuando nos habla con cifras. Cifras que a ratos como ahora, por ejemplo, nos resultan realmente preocupantes y sorprendentes. Hay un relato que el presidente Lasso y sus funcionarios, recuerdo que uno de ellos con mucha persistencia, y era Diego Ordóñez, trataron de posicionar en cada una de sus entrevistas. La última vez lo ha hecho Lasso con NTN 24, este canal colombiano, y es decir, que esta ola de violencia y este incremento de la violencia y la inseguridad en el país es una suerte de represalia de las bandas de crimen organizado por el exitoso trabajo de combate y la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico que tiene el gobierno de Lasso. Esta declaración del presidente, este argumento, esta narrativa del gobierno, ¿tiene sustento o simplemente está hecha para los titulares de prensa? Uno ve los datos de interdicción de droga, podemos llegar a una conclusión. El 2021 fueron 211 toneladas, el récord más alto del país, 211 toneladas. El año pasado, 2022, se bajó a 201 toneladas. Y la tendencia que va en este año
es que probablemente estará alrededor de 190 toneladas. En otras palabras, esa tesis, si es que va relacionada con el monto de la interdicción de drogas, no tiene ningún fundamento porque la realidad es todo lo contrario. Si se hace los cálculos, como generalmente están haciendo, de sumar en el periodo de cada presidente, sí tienen razón. ¿Pero por qué? Porque antes pasaba mucho menos droga por el territorio ecuatoriano. Hoy día pasan 800 toneladas por el territorio ecuatoriano, que es una cantidad mucho más grande, por lo que decía hace un momento. 25% más en Colombia, el doble en el caso de Perú. Entonces, esa suma que se hace es una suma que no implica una relación, sino simplemente un número X. En mi gobierno esto, en el gobierno pasado esto otro y en el antepasado tal otro. Pero no se hace vinculando, por ejemplo, a la cantidad de droga que está pasando. Cuando se ve año por año, ya les digo, el 2021 fue el récord del país y de ahí más bien empezó una tendencia decreciente. Finalmente, y esta sí es la última, ¿por qué el gobierno no ha podido tomar control de los centros de privación de libertad? Que es desde donde algunos analistas señalan se dictan las órdenes para los golpes que se dan por fuera. Yo ahí lo que sostengo es que el sistema carcelario es una institución pública que está al margen de la ley. Y básicamente está al margen de la ley por dos determinaciones. Uno, nuestra Constitución establece explícitamente que tiene que haber políticas de rehabilitación y de reinserción. Ninguna de las dos se cumple. Lo que hablábamos hace un momento del Comité del Pueblo. Una persona que ha estado 14 veces y vuelve a reincidir, quiere decir que no se rehabilitó ni se reinsertó. Una persona que le matan, como ocurrió en el caso del Comité del Pueblo, que estaba 12 veces, es la misma situación. Y la segunda cuestión, o sea, la primera es que no se respeta la Constitución y la segunda es que no se respeta la ley. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es una privatización de facto del gobierno de las cárceles, pero no sobre la base de empresas legales, sino sobre la base de empresas ilegales. ¿Y por qué digo esto? Porque los recursos que se manejan al interior de las cárceles por parte de estos grupos criminales son mucho más altos de lo que se maneja por fuera. Dentro de las cárceles se vende y se compra absolutamente todo. Una cobija, la cama, la habitación, las relaciones, los horarios de salida, etcétera. Todo se negocia, como también se negocia el ingreso de armas, el ingreso de drogas, el ingreso de comida, el ingreso de visitas, etcétera. Y todo eso tiene un precio. Y ese precio y ese mercado es manejado bajo estructuras ilegales y no por parte del sector público. Esta sí es la última, le juro. Patricio Carrillo aspira a ser asambleísta. Si cuando fue ministro del Interior y tenía todos los recursos que tiene el Estado central y el gobierno para en algo resolver los problemas de la inseguridad, no lo logró hacer, desde la asamblea con su discurso de que va a trabajar por la seguridad, ¿lo va a poder hacer cuando sabemos que la función de un asambleísta es legislar y fiscalizar? ¿O eso también es, como muchos quieren etiquetar, de demagogia o populismo? Yo lo que veo ahí es que, como analizaba hace un momento, es que él ha tenido si llega a la asamblea, tres funciones. Y por lo menos en las dos primeras, es decir, en el caso de comandante general de la policía y el caso de ministro, me dio la impresión que él no supo ubicarse. Porque el primero, como decía, de comandante general de la policía, es una función técnica. Es dentro de la jerarquía, dentro de las funciones, dentro de los protocolos, etcétera, que tiene establecido la policía. Y la segunda es una función política. Porque ya un ministro ya no es un técnico, es un político que hace políticas. Y la política es política. Y ahora le toca asumir un rol distinto de legislar y fiscalizar. Vamos a ver si es que puede mutar esa condición para asumir la cualidad de ser una persona que proponga leyes y proponga fiscalización, porque esas son las dos funciones principales. Pero por los antecedentes que le acabo de decir, probablemente le va a ser complicado.
Le quiero agradecer, como siempre, la gentileza al arquitecto Fernando Carrión de haber aceptado la invitación a esta entrevista. Muy gentil, arquitecto. No, Alexis, muchísimas gracias. A cuidarse mucho, ¿no? Sí, sí, sí. 8:15, hacemos un breve corte, ahí queda para la reflexión todas las respuestas del arquitecto Carrión. En segundos está con nosotros ya Franklin Robles, abogado de Leonardo Barreiro, general retirado de la FAE. Sobre el caso de los DRUF vamos a conversar con el doctor Robles. Ya volvemos.